Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a Dios por esta hermosa mañana que Dios nos da, por este momento tan especial que Dios en su gran infinita misericordia decidió otorgarnos. Por eso debemos darle gracias a Dios por todas las cosas que Él hace en nuestra vida, por las cosas que Dios está haciendo y por todas las cosas que el Señor hará en nuestro corazón, hará en nuestra vida. Lo importante es que nosotros seamos agradecidos. Y como dice su bendita palabra, aprovechemos bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechemos bien la oportunidad que el Señor nos brinda de realmente, de buscar, de meternos, de someternos a su bendita presencia. Damos gracias a nuestro Dios por su paciencia, por su bondad, por su fidelidad que siempre tiene para con nosotros. Hoy quiero hablarles de algo que el Señor puso en mi corazón. Qué tan importante, queridos hermanos, es que nosotros tengamos como Dios nuestro refugio, nuestra entrega, realmente en un sometimiento a su presencia. El propósito de este programa, queridos hermanos, es que nosotros entremos en conciencia, no de llenarnos de un conocimiento, sino de mirar siempre hacia nuestra vida. No solamente el que mira su vida puede mirar también la relación que tiene para con Dios. Por eso la Escritura dice, hermano, que en el libro de Hebreos 12, versículo 1 y 2, que nosotros debemos de poner siempre la mirada en el autor y consumador de la fe. En que dice que puso por gozo, en medio de las tribulaciones, de las pruebas, puso por gozo esa manifestación de alegría de que pasara muchas situaciones con tal de agradar al Padre. Vivimos tiempos tan delicados, tiempos tan especiales, donde nuestra vida tiene que tener una relación profunda con el Señor. Ciertamente hay muchos debates sobre la salvación en todo aquel que cree, pero no en todos, queridos hermanos, se va a cumplir esta realidad. Hay quienes van a creer, hay quienes son salvos, pero no son santos. Hay quienes son salvos, pero no han llegado a su vida en la consagración. Hay quienes son salvos, pero no se parecerán a Cristo. Hay quienes son salvos, pero no verán a Cristo. Hay quienes son salvos, pero no recibirán recompensa. Hay quienes son salvos, pero no serán sacerdotes, no serán reyes. Porque en realidad, queridos hermanos, la salvación, gloria a Dios, que Dios tenga misericordia de nosotros y nos da siempre la oportunidad de cambiar nuestra vida todos los días. Pero hay quienes tienen el privilegio, por eso en este tiempo no estamos hablando, no solamente estamos hablando de salvación, porque la salvación en Cristo la tenemos, si nos mantenemos firmes en el Señor. La salvación no se pierde en el remanente, no se pierde en aquellos que lo logran entender, queridos hermanos, que es la salvación. Sin embargo, Dios nos está hablando todos los días sobre la salvación. ¿Por qué sobre la salvación? Porque al final del tiempo, en el libro de Apocalipsis, nos enseña que la marca de la bestia, el sello de la bestia es la mentira. Por lo tanto, muchos van a terminar negando la fe de Cristo. Otros rechazarán la salvación. Unos la negarán y otros la rechazarán. Esa es la característica importante en este tiempo, que nosotros debemos de mantenernos en la verdad, porque el que no se mantiene en la verdad, pues es lógico que se va a desviar hacia la mentira.
En este camino no hay otra cosa. O es verdad o es mentira. Y nosotros tenemos que mantenernos nosotros en la verdad de Dios. Por eso la salvación, Dios se habla todos los días de salvación, de que no vayamos a descuidar una salvación tan grande. Porque no solamente nos puede caber problemas, Dios peleará por nuestra salvación, Dios intervendrá por nuestra salvación, por la salvación de la esposa, del esposo, por los hijos. Para que se cumpla la palabra, serás salvo tú y toda tu casa. Como dijeron los israelitas, mi casa y yo serviremos a Jehová. La promesa de Dios no está en una persona, la promesa de Dios está en la familia. Por eso en el libro de Hebreos 2, versículo 1. Por lo tanto es necesario que con diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. No seas que nos deslicemos, porque si la palabra, vea lo que dice, porque si la palabra hecha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, la cual habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que lo oyeron, testificando juntamente con ellos con señales, prodigios y diversos milagros, repartimiento del Espíritu Santo según su voluntad. Pero vea lo que dice, queridos hermanos. Dice allá en ese pasaje, dice, en el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros? Hace una pregunta, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Hace una pregunta, ¿cómo nosotros escaparemos si el hombre descuida una salvación tan grande? Dice en Hebreos 2, versículo 3, ¿cómo el hombre va a escapar? ¿Cómo el hombre va? 2, versículo 3 dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una fe tan grande? ¿Cómo nosotros vamos a escaparnos si descuidamos? Dice, si nos deslizamos. Esta palabra deslizarse significa pasar por alto. Si nos deslizamos, dice. Esto es lo que significa deslizarse. Deslizarse significa pasar por alto. Dice que si nos deslizamos, eso es hermoso. Dice que significa pasar por alto. Algo que el hombre no entiende, queridos hermanos, la importancia de la palabra de Dios. Significa sin preocuparse. Eso también significa sin preocuparse. No tiene, o sea que no, está confiadamente. No hay una preocupación grande. Flotar pasando, dice, también significa extraviarse. Significa, queridos hermanos, también significa ir arrastrando por una. Dice, esto está tremendo, porque dices ir arrastrándose por una corriente. ¿Cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Dice, no sea que nos deslicemos. No seas que el hombre vaya conforme a las corrientes del mundo. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado en la palabra salvación. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado si nuestra familia está siendo salvada. Por eso en este camino es tan delicado. Dios puso en la vida de un hombre la responsabilidad de salvar a su familia, en la cabeza, de enseñar, de dirigir. Por ahí hay hombres que, queridos hermanos, disculpen el atrevimiento, pero hay hombres que de verdad son machistas, son mandones, tienen a la mujer llenas de miedo, de esclavitud, tienen a la familia oprimida.
O sea, en realidad así son. Son buenos para mandar en todo, pero no para las cosas de Dios. O sea que dice que son, no se deslicemos, porque dice que pasan por alto sin preocuparse. Hay gente que no se preocupa por ir a la iglesia, por no congregarse. Dice que están extraviados de la sana doctrina, están estudiados de la hermano. A ellos no les importa si lo que están viviendo hoy es una sana doctrina, si es correcto, si está pegado a la verdad o no. Viven conforme a las corrientes del mundo, viven conforme a la mentalidad de la gente que le da igual. Ya no viven con doctrina, no viven con enseñanza. No les preocupa una buena enseñanza. A ellos les preocupa estar en una iglesia, creer que son cristianos, pero no les preocupa realmente una buena enseñanza. Dice que pasan por alto. Dice que pasan por alto. Por eso la Escritura dice, porque si la palabra dicha por los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, aún va a haber consecuencias, dice aquí, si en realidad el hombre pasa por alto la sana doctrina, la buena enseñanza. Pero dice, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído. Más que nunca debemos de poner atención a las cosas de Dios. Más que nunca debemos de tener atención a la salvación familiar. Porque ¿cómo escaparemos si descuidamos? Esta palabra descuidamos, viene de una palabra que significa ameleo en el griego. Y ameleo significa no hacer caso. No hacer caso. Se pasa por alto. Hoy había culto. Hoy no voy a ir. No tienen interés. No tienen el ánimo. Dice, pero no solamente se les pasaba por alto, simplemente andaban igual como las demás familias de la tierra, sino que dice que también no hacían caso a la palabra de Dios. También viene de la palabra melo, que la palabra melo significa ser de interés, interesar, o sea que no les interesaba, que no tienen ningún interés. También significa importar, por lo tanto no les importan las cosas de Dios. Por eso dice, hermano, que no demostraban un interés profundo por las cosas de Dios. Por las cosas de Dios no era ir así a la iglesia, ni por tomar que tuvieran un privilegio, sino realmente por poner por obra su palabra. Porque la gente piensa que agradar a Dios es ir a la iglesia, hacer talentos, participar en un servicio, ya sea de maestros, ya sea en la alabanza, ya sea en la predicación, ya sea en un área de cuidar niños. Piensan que eso es precisamente atender a Dios. Eso es hacer caso. No, eso no es hacer caso. Hacer caso, queridos hermanos, es cuidar nuestra vida, que nuestra vida vaya en dirección conforme a la voluntad divina. Por eso el evangelio no es en la iglesia, el evangelio es en casa, el evangelio es en la calle, el evangelio es con los demás, el evangelio es con la familia. Cuando hablo de caso estoy hablando de obligaciones y responsabilidades, pero cuando hablamos de familia estamos hablando, queridos hermanos, en lo personal, con el esposo, con la esposa, con los hijos. Hoy más que nunca debemos de poner atención a nuestras vidas. Si la salvación de nuestra alma es de suma importancia o es solo un acto religioso. Si en realidad nuestra vida realmente, hermano, dice que no podemos desatender, o sea, no podemos nosotros, hermano, pasar por alto muchas cosas en el Señor. No podemos nosotros no hacer caso como que esto no fuera importante. La vida del Hijo de Dios es estar pendiente de lo que Dios está hablando. La vida de Dios, o sea, la vida de Dios en nosotros es realmente, hermano, tener cuidado de las cosas del mundo. Tener cuidados, hermanos, si no vaya a ser cosa que vayamos conforme a las corrientes del mundo. Hay padres que están viendo que los hijos ya tienen amistades, hermanos, que van conforme a las corrientes del mundo. Hermanos, están juntándose con personas no adecuadas,
hermano, viven sin ninguna atención. Parece ser que entre más grandes, pues, entre más grandes no tienen responsabilidad. Ahora parece ser que ser adulto es andar en la calle. Parece ser que ser adulto es no tener ninguna obligación dentro de la casa. Eso es ser adulto para muchos. Pero yo me acuerdo que en mis días de juventud, de niño mejor dicho, los días de descanso eran para trabajar en la iglesia, en mi casa. Los días de que no había clase era para hacer lo que no pude hacer en toda la semana. Pero hoy vacaciones es irse a pasear. Ya cuando regresan, ya no tienen tiempo porque nunca tuvieron tiempo. Sus vacaciones solo pensaron en paseos, solo pasaron en comida, solo pasaron, hermano, en perder el tiempo. Porque las cosas que están dentro de casa, ¿quién las va a hacer? Dice que nos deslicemos, no esa cosa que nos deslicemos, vivamos sin preocuparnos de la salvación. Es que ya tienes la salvación no se pierde. ¿Qué le están diciendo a la gente con ese lenguaje? No te preocupes, ya la salvación la tienes. Ya eres salvo, ya no tienes que hacer nada, no te vayas a desviar de Dios, no vayas a alejarte de Dios y ya es todo. La salvación Dios la tiene, ya tienes asegurado el cielo, ya tienes asegurado el reino, no te preocupes, eres salvo. ¿Usted cree que el diablo está pensando eso, hermano? ¿Usted cree que el enemigo está pensando en eso? ¿Eso también ya son salvos? ¿Ya se me salieron de las manos? ¿O está enojado? ¿O está tratando de evitar que el hombre llegue a sus propósitos? ¿Usted cree que el enemigo está durmiendo? ¿Usted cree que el enemigo también piensa como Dios? No te preocupes, ya eres salvo. No te preocupes, ya ganaste el reino. No te preocupes, ya ganaste todo de Dios. No te preocupes, ya lo ganaste. No, lo ganan aquellos que se mantengan firmes. Por eso dice en el libro de Mateo que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Hasta el último día de su muerte, perseverando en la palabra, buscando siempre, porque ni tan siquiera va a llegar a alcanzar muchos propósitos en el Señor, hermano, porque se deslizaron, vivían sin preocuparse. Vivían sin realmente sentir una necesidad delante de Dios. Pasaban por alto los días de culto, pasaban por alto todas sus obligaciones y responsabilidades, las pasaban por alto. Vivían conforme a las corrientes del mundo. Vivían ajenos a la voluntad de Dios. Así que no puedo decirle yo a usted, ciertamente eres salvo si te mantienes firme en el Señor, si estás buscando, perseverando. Pero no porque no te confíes, queridos hermanos, a lo mejor puede ser que se puede vivir ser salvo, te tiene asegurada la salvación sin ningún tipo de esfuerzo, sin ningún tipo de entrega, sin ningún tipo de sometimiento al Espíritu de Dios, sin un tipo de creer, hermano, de que estamos haciendo lo correcto. Pero el diablo no duerme. Por eso dice que el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar, a quien el que se deja. Por eso también Gálatas dice Pablo, se preocupa de que en Gálatas 3 se preocupa de que quienes empezaron en el espíritu terminaron en la carne. Oye, hermano, es un descuido. Por eso dice que descuidaron. ¿Cómo descuidamos una salvación tan grande? Y esta palabra también, la palabra descuido significa desatendido. Una persona desatendida. Se desatendió de las cosas de Dios. Dice que vive en no hacer caso a lo que Dios está hablando. Significa ser descuidados, vivir sin interés, sin preocupación. Dice que vivir sin importancia. Por eso hoy más que nunca debemos de poner atención a nuestras vidas. El sello de la bestia es la mentira. Si la salvación de nuestra alma debe de ser de suma importancia, la salvación de nuestra familia debe de ser de suma importancia, no de un acto religioso. Pues cuando no hay interés en la salvación, hay un descuido. Cuando no hay un interés en la salvación, hay un descuido.
Se manifiesta de una manera que el descuido, ¿cómo se manifiesta el descuido? El descuido se manifiesta en que no hace caso lo que el Señor le dice. No hace caso lo que el Señor está hablando hoy. No mete a la familia. Y el hombre que no mete a la familia, a él, hermano, yo al menos así lo he visto. No le importa la salvación de su familia. El hombre que no le está hablando de Dios y como debe de ser y dando el ejemplo, a él no le importa la salvación de su esposa, a él no le importa la salvación de sus hijos. Y por eso los hijos muchas veces se desvían de Dios, se alejan de Dios, porque ellos descuidaron su salvación de ellos. Queremos que toda la familia sea salva, pero simplemente con vivir un acto religioso, simplemente, hermano, vivir desatendidos, no poniendo atención, no teniendo interés, no importándonos nada de Dios. Por eso no les importa la salvación de su familia. Dios se los va a demandar. Porque cuando Adán descuidó a su familia, Dios se lo demandó a Adán. El que no se preocupa porque su familia esté metido dentro de las cosas de Dios, servir no es parte. La obediencia, en la limpieza, en el temor a Dios. Por eso la palabra dice que significa desatendido. Dice que también la palabra descuido significa desatendido. La palabra desatendido significa no prestar la atención debida a alguien, a algo, a alguien. Desatendidos también significa no hace caso del consejo de las palabras de alguien. O sea que no solamente hacía caso cuando Dios le hablaba, sino que también no hacía caso al consejo de la palabra. No hacía caso al consejo de la palabra. No hacía caso cuando Dios le hablaba y se comportaba como una persona desatendida, sin interés, sin preocupación, sin realmente, hermano, sin meterse con el Señor. Por eso yo a veces quisiera saber, ¿verdad, hermano? No quisiera saber, ¿verdad? Pero es evidente. ¿Qué hace el hombre cuando no se congrega? ¿A dónde se va? ¿Se queda orando todo el tiempo? ¿Qué hace? ¿Se va a pasear? ¿Qué hace? Vive una vida leja y apartada de Dios. Entonces, queridos hermanos, el diablo quiere arrastrar, por eso dice que la serpiente quería arrastrarlos hacia el mundo. Quieren que vivan como gente que no conoce a Dios, que vivan extraviados de la sana doctrina. Ciertamente hay que decirle a la gente realmente la realidad. La realidad de hermano, dice que la serpiente, dice en Apocalipsis 12, si algo tira la serpiente, no solamente la serpiente tira veneno, la serpiente también tira agua. Dice en el libro de Apocalipsis 12, versículo 15, y la serpiente arrojó de su boca, dice, tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Así que la serpiente no solamente tira veneno, también tira agua. Un agua que arrastra conforme a las corrientes del mundo. Y eso es interesante. No vaya a ser cosa que nos deslicemos, dice. Así que dice, más que nunca atendamos la palabra de Dios. Más atendamos la palabra de salvación, no sea que nos deslicemos, no vaya a ser cosa que nos estemos arrastrando hacia las corrientes del mundo, porque a eso se llama la boca de la serpiente. Pero el veneno de la serpiente es la mentira. Vivir una mentira de evangelio, vivir una mentira de salvación. ¿Por qué crees que muchos hermanos? La escritura habla de dos cosas. Observe usted esto. Dice, muchos me dirán Señor, Señor, y no entraron. Estos estaban afuera, no entraron. Y otros, dice que encontraron a uno que no tenía vestidura
de bodas. Le dijeron, amigo, ¿cómo entraste? Y lo sacaron. Había ya uno adentro y lo sacaron. Ya el otro no pudieron entrar y los otros que van a entrar. Bienvenido, dice, bienaventurados, venid benitos de mi Padre. Unos les van a abrir la puerta, a otros les van a cerrar la puerta, a otros los van a sacar. Entonces no todos los que creen en Jesucristo van a ser salvos. Así que no todo aquel que cree en Jesucristo, porque Jesús dijo algo, ¿por qué me llamáis Señor si no hacéis lo que os digo? Así que si queremos realmente tener asegurada la salvación, si realmente queremos tener asegurado el reino de Dios, el cielo de Dios que se gana por promesa, hermano, no descuides, haz caso a lo que Dios te diga. No descuides tu salvación. ¿Cómo lo descuida el hombre su salvación? No haciendo caso, y no solamente no haciendo caso, sino que no sigue tampoco el consejo de Dios. No le hace caso a lo que está escrito en la palabra, ni cuando Dios le habla, ni tampoco en su vida realmente lo hacía con esa devoción. O sea que se desatendía de repente se le olvida de que tiene que congregarse, dice que pasa por alto, vive sin preocupación en las cosas de Dios. Otro día voy, otro día vamos, no pasa nada. Ese es un mentiroso. No le haga caso a los mentirosos, porque no le importa la salvación familiar. Por eso dice en Filipenses 1, versículo 9, y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, irreprensibles para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. El que deja de hacer caso de la palabra y de lo que el Señor le está llamando, ¿sabe qué es lo que está haciendo? Hermano, no se está llenando del conocimiento de Dios. Por eso la verdad aún será libre. El conocimiento de Dios realmente es poderoso en la vida de un salvo. Porque llegaron, hermano, el hombre que no hace caso de la palabra, el hombre, hermano, que pierde el interés, realmente lo que va a ocasionar en su vida es que llega a descuidar su salvación. ¿Y qué es lo que provoca? El descuido de la salvación. O sea, que descuida su palabra, su relación para con Dios. Hermano, va a cometer pecado delante de Dios. ¿Cuál es el pecado? El pecado que comete un hombre que descuida su salvación, hermano, que no hace caso, pues descuida su salvación porque no busca el conocimiento que puede salvarlo. Porque acá dice, ¿qué provoca el conocimiento? Provoca frutos de justicia que son por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿A dónde quiero llevarles? Lo poderoso de mantenernos en el conocimiento del Señor para ser salvos. Porque no hicieron caso al consejo de la palabra. El hombre que no hace caso al consejo de la palabra, el hombre no hace caso al consejo de los ministros, no hace consejo de la predicación de la palabra. El hombre, hermano, que no hace caso, que no toma como suma importancia en la salvación, no solamente la de él y de su familia, cometerá pecado. Por eso en el libro de Oseas 4 versículos se dice, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio, me olvidaré de tus hijos. Dice, me olvidaré de tus hijos. No se cumplió una promesa de salvación. No se cumplió. Los primeros que cayeron, hermano, en todo esto fueron los hijos. Cayó la familia. Porque la salvación, hermano, cuando uno se mantiene firme en el Señor, realmente uno es constante. Por eso las personas que dejan de congregarse y de repente se asoman, a ese no le importa la salvación de su familia.
No le importa, hermano. No le importa. Por eso llevan una vida derrotada. Por eso llevan una vida que todo les sale mal. Por eso llevan una vida de, hermano, una vida sin victoria. ¿Por qué razón? Porque ciertamente el propósito de Dios, la voluntad de Dios es parecernos cada día más a Él en su búsqueda. Como dice en 1 de Juan 2, versículo 6, dice que el que dice que permanece de Él debe de andar como Él anduvo. Para ser arrebatados, queridos hermanos, es parecernos a Cristo. Porque dice que seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos hasta que no nos parezcamos a Cristo. Lleguemos a una estatura del varón perfecto, a un conocimiento que sepamos lo que realmente estamos haciendo. Pero llegaron a cometer un descuido, a cometer pecado por medio del descuido. Ese pecado era no buscar el conocimiento que puede salvarnos. Porque esos frutos que producían eran importantes para no pecar. Por eso vemos en el libro de Génesis 2, versículo 8, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y el mal. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso, dice en el versículo 15, y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová diciendo al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Aquí hay una advertencia. Morirá. Hubo una muerte espiritual, hubo una separación del Espíritu de Dios sobre la vida de los Adanes. Se volvieron carne. Simplemente ahora el trabajo es hacerlos volver. Pero vemos que no toda esa generación de los Adanes se salvaron. En el caso de Caín, Caín no se salvó. Su familia ya no estaba completa. Tuvo una consecuencia lo que cometieron ellos en el huerto. Sí, uno de la familia no se salvó. No se salvó. La descendencia de Caín no se salvó. Algunos dicen que Saúl era de la descendencia de Caín. A lo mejor Judas también era una descendencia de Caín. ¿Dónde quedó la familia de Saúl? ¿Dónde quedó la familia de Judas? ¿Se salvaron? ¿O solamente ellos se perdieron? Para que entienda usted, hermano, que no todos en veces se van a salvar. Porque cuando hay un descuido, alguien puede perder la vida espiritualmente. Cuando hay un descuido en el Señor, podemos echar a perder la obra de Dios, el diseño de Dios, las promesas de Dios. Por eso dice que tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto para que lo labrase y lo guardase. Pero el hombre ha creído en su vida, queridos hermanos, que cuando el Señor le dijo, mira, de todo el árbol del huerto podrás comer. Dios hacía que, hermano, que todo lo que sembrara Adán le fuera de bendición. Todo lo que trabajaba de Adán, le era de bendición. Esa tierra producía todo lo que tocara las manos de Adán. Por eso es importante entender, queridos hermanos, que Dios bendecía la obra de las manos de Adán. Por eso el Señor le dice en el libro, en el libro de Deuteronomio 12, dice en el versículo, y comeréis, dice 7, y comeréis delante de Jehová vuestro Dios, y os alegréis vosotros y vuestras familias de toda obra de vuestras manos en el cual Jehová tu Dios te hubiera bendecido.
comerás delante de Dios, comerás. Los Adanes comían delante de Dios. ¿Cómo comían ellos delante de Dios? De la obra de las manos de Adán. De Dios se bendecía a Adán en todo lo que tocaba, en todo lo que prosperaba, hermano, y estaba bien respaldado por Dios, como en el caso de Job. Su trabajo Dios lo guardaba su vida, guardaba sus bienes, guardaba su dinero, guardaba su familia, guardaba todo, porque Dios había tendido un cerco alrededor de la vida de Job. Pero ahí estaba Satanás buscando la manera de entrar sobre la vida de esa familia. Tuvo que pedir permiso. Pero el hecho de que estaba cercado con Dios, que había, por eso la palabra huerto significa cerco, estaba cercado, estaba rodeado, estaba protegido. Pero Dios le había dicho una de las cosas que le digo: no comerás del árbol del bien y del mal, porque ciertamente morirás. O sea, se van a levantar contra ti. La obediencia protege al cristiano. El hacer caso protege al cristiano. El no perder el interés, el no perder, hermano, y hacer caso, como que no es importante lo que Dios habla, como que no es importante congregarse, como que no es importante obedecer a Dios. Eso abre las puertas al enemigo. Por eso vemos, hermanos, que Adán vio que estaba bien bendecido. Por eso por eso hay mucho descuido, mucho engaño, cuando el hombre ha creído en su vida que las bendiciones terrenas, que todo producto de la obra de sus manos, es porque está bien bendecido, es porque está respaldado por Dios, que porque el diablo no le puede hacer nada porque es cristiano, hijo de Dios, que no lo puede tocar. No lo toca porque Dios piensa que el respaldo que Dios le da de bendición terrenas le hace creer que está bien protegidos por el Señor, y por eso piensa que por causa de las bendiciones o comodidades que recibe es vencedor del enemigo. Cuando está protegido, en el caso de Job, ciertamente, queridos hermanos, en el caso de los Adanes, ciertamente así era. Pero el exceso de una persona confiada provocó el descuido. Adán había descuidado su huerto y su casa. Descuidó su vida personal, su relación con Dios, y el que descuida su relación con Dios va a afectar la salvación de su familia. ¿Qué hizo esto, hermano? Que cuando descuidó Adán su vida y la salvación de su casa, ¿qué hizo eso? ¿Qué pasó? Que él dejó de enseñar el temor a Dios. Por eso dice en el libro de Génesis 3, versículo 8, y oyeron la voz de Jehová de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron en la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Aquí vemos el descuido de Adán. ¿Dónde estás tú que no enseñaste a tu mujer? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Oh, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudos? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová le dijo a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Y dijo la mujer: la serpiente me engañó y comí. Hubo un descuido de salvación al no creer las consecuencias de no hacer caso a lo malo. Hubo una consecuencia, un descuido en la desobediencia, al no tomar el papel que corresponde a cada uno. Pero Adán había cuidado su comunión con el Señor. Había descuidado el alimento familiar, porque él como proveedor, él era el proveedor, como hombre es el proveedor de la comida física, pero también era el proveedor
hermano, de un alimento espiritual. Por eso la mujer no sirve la comida, no la mujer busca la comida, sino es el hombre, no es la mujer, es el hombre el que debe de llamar, el que debe de estar trayendo de comer a la casa. Y por eso el hombre que pone a trabajar a su mujer porque le hace falta, no es hombre. ¿Cómo es posible que esté buscando que la mujer, porque, hermano, ponerla a trabajar porque le hace falta comida? Y luego está peleando con ella porque le hace falta esto y lo otro, no lo atiende. Eso no es correcto. No es correcto. Hay que darle libertad a la mujer, que la mujer trabaje, no es cierto. El diseño de la mujer es estar en casa. Parece que le surge mucho el dinero. Hay hombres que enseñan de que, pastores, apóstoles enseñan que la mujer trabaje, pero que no predique. La mujer que haga los labores del mundo y su casa, pero que no enseñe. Porque eso es, nada más enseña que, parece ser que les enseñe que la mujer, ¿verdad, hermano? Que la mujer sea la que esté metida en la casa, pero no enseña su ministerio. Porque el ministerio de la mujer también, el hombre debe de proveer. Pero hay hombres que se la vuelan también, queridos hermanos. Imagínense si los dos no buscan porque están trabajando. ¿De qué manera va a venir la bendición, hermano? Por eso dice que el pecado de Adán fue el descuido. Yo por eso le digo que el mejor ministerio es cumplir con responsabilidades. Ese es el mejor ministerio que hay. El pecado de Adán fue el descuido. Proverbio 16, ¿por qué, hermano? Porque 14:16 dice: el sabio teme y se aparta del mal, mal insensato y se muestra insolente y confiado. La versión internacional dice: el sabio teme un mal y lo evita, el necio se mete en él confiado. La versión Kadosh dice: una persona sabia teme y se vuelve del mal, pero el necio confía en sí mismo y se une el transgresor. El que no hace caso a lo que Dios está llamando pierde sabiduría y temor a Dios. Se vuelve un transgresor de la palabra, porque se muestra confiado. Por eso de decir son salvos, somos salvos y no hay que hacer nada, ciertamente, queridos hermanos, no descuides tu salvación. Y descuidar tu salvación, queridos hermanos, es que no puedes hacer que no hagas caso a lo que Dios te dice. Descuidar la salvación, hermano, porque vas a afectar a la familia. Y por eso en veces, hermano, por eso le digo: ¿dónde estás tú? Descuidaste a tu familia. Descuidan al esposo, descuidan a la esposa, descuidan a los hijos, espiritualmente están descuidados. ¿Cómo los protegen? La mujer protege al esposo con las oraciones, el esposo, y entre los dos hermanos cubren a los hijos. Por eso le digo: ¿quién te enseñó que estaba desnuda? Habían quitado el pecado, se había quitado la cobertura espiritual. Le había quitado la cobertura. Por vivir confiados, por vivir en descuido, por no hacer caso. Por eso hay gente que no está cubierta espiritualmente. Están desprotegidos espiritualmente. Porque piensan que la gente que se le está yendo bien, que solo es puro trabajo, que no tienen responsabilidad delante de Dios, que no tienen tiempo para con Dios, están desprotegidas espiritualmente. No están bajo una cobertura, ni doctrinal, ni hermano, ni delante de Dios, porque no prestan atención ni le hacen caso a los consejos de la palabra, al consejo de lo que Dios está hablando. Están desprotegidos, por eso tienen muchos ataques del enemigo. Y una de las cosas, un ataque es que le quita el conocimiento. Por eso dice que les gusta probar más del árbol del bien y el mal. Les gusta probar más la religión. Les gusta probar más hacer, hermano, al no tener conocimiento de la bendita palabra.
de tal manera que los frutos de justicia solamente se recibieron en Cristo Jesús. Fíjate que esto está interesante, hermano. ¿Por qué le digo que está interesante? Porque el hombre que se muestra confiado en que no todo está bajo control es un cristiano derrotado, es un cristiano vencido. Por eso en el libro de Génesis, aquí vamos a ver en el libro de Génesis dos tipos de frutos: los frutos de los árboles y el fruto del vientre de Eva. Con las bendiciones terrenas, con la protección de Dios, no se vence al enemigo. Ni por ser una persona buena ni agradable se vence al enemigo. Ni tampoco pueden cambiarse las cosas si la vida del cristiano vive confiadamente, piensa que no es relevante el consejo de la palabra, piensa que no es relevante el escuchar palabra de Dios y ponerla por obra, piensa que no es relevante, hermano, de tener una mentalidad y comportarse como la gente del mundo. Piensa que no es. Quien piensa así está derrotado espiritualmente. Quien piensa así, hermano, no está produciendo fruto. Pues es que Dios me está bendiciendo, mira cómo gano dinero, cómo tengo esto, no me falta nada. Yo sé que Dios está conmigo y por eso le doy gracias a Dios, porque no me abandona. Oh, hermano, mucha gente está derrotado con esa mentalidad. En parte es así siempre y cuando por misericordia de Dios nos sostiene, pero no saben que están siendo atacados. Hay gente que le importa más el bienestar personal que la salvación de la familia. No les importa alimentar a la familia con la palabra. No les importa sostener a la familia por medio de la oración. No les importa, queridos hermanos, sostener a la familia, cuidar a la familia, exhortándolos, reprendiéndolos y muchas veces diciendo hay que hacer esto conforme a la voluntad divina. No les importa hacer la salvación. No les importa. Aunque están viendo las malas actitudes, hasta aunque están viendo lo que eso no va de acuerdo de Dios, no se atreven a predicarla. Porque es un descuido. Por eso en veces la salvación, cuando Dios mira que alguien va a echarse a perder, los corta el tiempo de vida. Por eso dice en Génesis 3, pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente tuya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañal. Dios había puesto, queridos hermanos, que en el pecado el diablo sabe que no puede contra la sangre de Cristo. Y por eso usa la mentira. Porque engañó a los Adanes. Los Adanes podían vencer a la serpiente, hermano, por medio de la sangre de Cristo. Al diablo no se le vence con bendiciones ni prosperidades terrenas. Al diablo se le vence con obediencia. Al diablo se le vence con temor, con sabiduría, con la sangre de Cristo, con nacer de nuevo. Porque pierden las promesas, pierden muchas cosas los Adanes en el huerto, pero ellos podían vencer a Satanás por medio del fruto, por medio del fruto. O sea, por medio de Cristo, por medio de la cruz, por medio de la sangre de Cristo. Por eso es importante nacer de nuevo. Por eso es importante, queridos hermanos, llenarnos del bendito Espíritu de Dios para poder vencer.
Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente tuya te herirá en el calcañal, y tú le herirás en el calcañal. Por eso el Señor enseña lo poderoso de dar frutos en el Señor, no por la obra de las manos, sino por el fruto, no porque piensan que hacemos las cosas bien, queridos hermanos. Por eso dice, y Jehová dijo a la serpiente, por cuanto no esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias, entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pero la simiente de la mujer, el fruto de la mujer, el fruto de Adán y Eva, te van a vencer, te van a aplastar, te van a derrotar. La serpiente derrotó a los Adanes con un fruto de mentira. Pero Dios puso que a los Adanes que vencieran a la serpiente con el fruto de Jesús en su vida. A través de la sangre de Cristo, a través de parecerse a Cristo, a través de embarazarse de la simiente bendita de la palabra de Dios. Por eso dice fíjese hermano, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste al labor de tu mujer y comiste del árbol que te mandé, no comerás del maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Pero tanto a la serpiente como al hombre le dijo, polvo comerás todos los días de tu vida. Y al hombre le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Al hombre se lo dijo. A la mujer le digo, tendrás dolores cada vez que des luz a parto. Oh, hermano. Al hombre le dijo, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. A la serpiente la destinaron a comer polvo todos los días de su vida, porque habían maldecido la tierra. Esa familia había caído en maldición. Todo lo que producía había caído en maldición. El trabajo, el dinero, todo había caído en maldición. Los hijos habían caído en maldición. Pero ellos iban a vencer a Satanás por medio, queridos hermanos, del fruto por medio de Cristo. Por eso dice, fueron hechas las promesas, no dice a la simiente, sino que hablase de muchos, sino como de uno, a tu simiente, el cual es Cristo. A tu simiente es Cristo. Por eso en Cristo Jesús somos más que vencedores. En Cristo Jesús recuperamos las bendiciones. En Cristo Jesús recuperamos las promesas. ¿Cuál promesa? De serás salvo tú y toda tu casa. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia que es por la ley ya no es la promesa, pero Dios la concebió a Abraham mediante la promesa. La promesa está en Cristo. La familia no está perdida. Porque en Cristo recuperamos la familia. ¿Qué fue lo que le preguntó? ¿Qué fue lo que? ¿Por qué Abraham recuperó a Lot? Perdón, hermano. Perdón, hermano. ¿Por qué Abraham recuperó a Lot? Porque tenía una promesa. Porque cuando nosotros nos llenamos de Cristo, cuando nosotros venimos a Cristo, cuando nosotros recibimos a Cristo como nuestro Salvador, cuando nos hacemos caso a lo que Él nos dice, cuando nos embarazamos de Cristo, somos los frutos del Espíritu, los frutos de su palabra, los frutos de la obediencia, del temor, la santidad, nos hace ser vencedor del enemigo. La obediencia recupera familia, el temor recupera familia, la búsqueda hacia el Señor, hacer las cosas recupera familia.
Por eso dice, queridos hermanos, en Gálatas 3:18, porque si la herencia que es por la ley ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de los ángeles en mano de un mediador. El mediador no lo es de un solo, sino para que Dios es uno. Ahora, nos sirve la palabra de Dios, amén. Pero hoy nos sirve a Cristo. Tener a Cristo en nuestros corazones, no ser creyente, no ser cristiano de la y se va, sino de hacer caso a lo que Dios nos dice. Recuperamos la familia. Sabemos que un hijo se está perdiendo, una hija se está perdiendo, un esposo se está perdiendo, una esposa se está perdiendo. Pero el meterse con Dios, el no descuidar nuestra relación con Dios, nos hace recuperar nuestra familia. Por eso el pecado de Adán fue el descuido. Hay gente que no le importa si ve a sus hijos tan borrachera, que están en las drogas, siendo cristianos, no les importa. No le importa si andan extraviados, a ellos no les importa, ellos desean que sus hijos se vayan al infierno. Ellos, sus hijos, desean que sus hijos sean destruidos. ¿Por qué? Porque descuidaron su relación con Dios. Por eso en Hechos 3:25 dijo el Señor: vosotros sois hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham: en tus cimientos serán benditas todas las familias de la tierra. Aquí ya no se canceló la maldición. Se canceló la maldición. A vosotros primeramente Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese, a fin de que cada uno se convierta de su maldad. La promesa que está en Cristo. ¿Cuál es la promesa que está en Cristo? Tu familia no está perdida, porque hay una promesa de restauración en Cristo. Dios restaurará tu matrimonio, Dios restaurará tu familia, Dios restaurará. Pero la salvación hay que pelearla, la salvación hay que enseñarla. Por eso el Señor dijo en 1 de Juan 3:9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Cómo no vas a amar a tu hijo? ¿Cómo no vas a amar a tu hija? ¿Cómo no vas a amar a tu esposo? ¿Cómo no vas a amar a tu esposa? No intercediendo y diciéndolo: hijo, ven acá, esto no le agrada a Dios, vamos a dar testimonio. Por eso dice que, y los hijos dice que todo aquel que no hace justicia, por eso dice que son las obras de justicia los que realmente salvan. Dice, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros y irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia, que son por medio de Jesucristo. ¿Cómo no vas a preocuparte? ¿Por qué vas a descuidar la salvación tan grande de tu familia, de tu esposo, de tu hija, de tus hijos? ¿Por qué? Hay una promesa en Cristo de restaurar familias. Hay una promesa en Cristo que todo aquel que tenga a Jesucristo como su Salvador, que todo aquel que corra, se arrepienta y se reconcilie con el Señor, que la sangre de Cristo, que Cristo nazca en su vida. Por eso dice que ¿qué es lo que atrae? La bendición de Dios. Hay gente que pensó que la bendición de Dios era todo lo que es su trabajo. No, la bendición de Dios es tener a Cristo, ser de Cristo, andar en Cristo. No puede pecar. Todo aquel que no hace justicia no ama a su hermano, no ama a su esposo, no ama a su esposa. En Cristo el amor se llama salvación. Cuán grande es el amor de Dios. Miren cuán grande es el amor de Dios que nos ha dado a su Hijo. En realidad quieres amar a tu hijo, quieres amar a tu esposa, a tu hijo, a tu esposo, dale a Cristo, dale a Cristo. Enséñale la salvación, dale a Cristo. Pues si tú le dices,
Tú eres salvo porque ya creíste, ya confiaste en el Señor y vive tu vida porque ya eres salvo. Tú eres cristiano, nosotros somos cristianos. Y gracias a Dios porque me bendice, viven donde gracias a Dios porque recibieron tal cosa, les fue bien, están sanos, pasearon, divirtieron, comieron. Pero ya no hablaban de salvación. Ya no hablaban de permanecer firme en Cristo. ¿Qué simiente hay en tu vida? Por eso dice que pareció Cristo para quitar las obras del diablo, para quitar toda obra maligna, toda desobediencia, toda rebeldía, todo vicio. Para eso apareció Cristo, porque cuando Cristo aparece en mí y Cristo está limpiando tu vida, Cristo está dejándote, hermano, que tú te limpies, que tú dejes el pecado, que dejes los vicios, que dejes las desobediencias, que Dios, hermano, créeme que el diablo no va a tocarte. Créeme que hay una promesa de restauración. Créeme que hay una promesa de perdón. Créeme que hay una promesa donde tu matrimonio, tus hijos van a ser restaurados para ser salvos, para que se cumpla la promesa de que tú y tu casa serán salvos. Porque fue hecha una promesa en aquellos que recibieron a Jesucristo. El Señor dijo que no con los frutos terrenos, no con los frutos de ser buenas personas se vence al enemigo, sino con el fruto de la simiente de Cristo en nosotros, que nos limpia de todo pecado, nos limpia de toda obra mala. El hombre vence al diablo, el hombre vence al enemigo, haciendo lo bueno, no lo malo. Frutos, el fruto de justicia. Cada vez que el hombre hace lo correcto, vence al enemigo. Cada hombre vez que se aparta del mal, vence al enemigo. Cada vez que se aparta del pecado, vence al enemigo. Cada vez que aparece el temor en su vida, vence al enemigo. Y a eso se le llama salvación. Por eso dice que el sabio ve el mal y se aparta. Cuando mi Señor Jesús le dijo a sus discípulos, oren así, dijeron ellos, líbranos de toda tentación, líbranos de todo mal. Hoy vas a vencer al enemigo. Hay promesas en Cristo, que es la familia. De salvo tú y toda tu casa, pero ¿cómo vencieron al enemigo? No lo vencieron con frutos, no lo vencieron yendo a la iglesia. Lo vencieron teniendo a Cristo en su vida, despojándose de todo lo que a Dios no le agrada y enseñándolo, enseñándolo. No descuides, no pienses que no te haga el desatendido, que no sigas el consejo de la palabra, que no sigas el consejo de las predicaciones, de lo que los ministros te digan, que no sigas el consejo de apartarte del pecado, de apartarte de lo malo, de la desobediencia, que no andes conforme a la corriente del mundo, sino conforme a la voluntad divina, conforme al Espíritu Santo. Tenemos una promesa familiar, siempre y cuando estemos en Cristo. No que creamos en Cristo, sino que estemos en Cristo. Y cuando Cristo está en nosotros, ponemos atención al consejo, ponemos atención a lo que Dios está hablando, ponemos atención a todo, porque Dios está limpiando nuestra vida. Y cuando Dios está limpiando nuestra vida, oh hermano, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Hay bendición familiar, hay restauración familiar, hay santidad familiar, está la bendición no solamente del cielo, sino también la de esta tierra. Hay protección de Dios, hay sanidad de Dios, hay provisión de Dios. Ven la mano poderosa de Dios, no porque son cristianos, sino porque se están limpiando de todo lo que a Dios no le agrada. Y a eso se llama salvación. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Ven a Cristo. Vuelve a los pies de Cristo. No descuides una salvación tan grande.
Haz caso, queridos hermanos. No pases por alto los días de culto. No vivas sin preocuparte, sin necesidad del Señor. Haz caso a lo que Dios te diga. Si a ti no te importa la vida de tu familia, lo vas a manifestar de una manera de que no les vas a enseñar, no los vas a dirigir hacia la iglesia, no los vas a dirigir a buscar que se llenen del Espíritu Santo, que busquen fruto, que busquen cambio. Deseas la muerte de ellos, deseas la perdición de ellos. De esa manera descuidan una salvación tan grande. Por eso la palabra dice que el padre que no corrige a su hijo a tiempo no lo ama, lo aborrece. Otra versión dice: desea su muerte. Corrige a tu hijo. Instruye al niño en su camino y nunca no dejes de enseñarle para que nunca se aparte, y aunque fuere viejo nunca se va a apartar. Pero si no lo enseñas, te habrá descuidado, te habrá desatendido de la salvación de ellos. Dios te bendiga, hermano. Dios te guarde y te dé la sabiduría. El pecado de Adán fue el descuido de la salvación. Cuídate, Dios te bendiga. Ayúdenos a compartir, dale like a la página. Queridos hermanos, congrégate, hermano. Haz caso a lo que te digan, haz caso a lo que Dios te hable, haz caso a lo que se predica, haz caso al mensaje de Dios, haz caso a todo, créelo. Porque con Dios no se juega, y mucho menos con el diablo, que piensa que mucha gente que el diablo no hace nada. Tenga cuidado, las cosas no son así. Dios te bendiga. Mañana les esperamos, mañana en punto de las 7 de la mañana, con una palabra de vida para tu vida, si la voluntad de Dios así. Ayúdenos a compartir y denle like a la página. Si no le llegan, desconecte, se vuelvas a conectar, porque en veces así pasa. Que Dios les bendiga y muchas gracias por su tiempo, y saludos a todos los que se congregaron en esta mañana. Que Dios los bendiga. Bendiciones.